En una primera visita en cuidados paliativos, no es nada raro empezar escuchando la frase "no sé qué hago aquí". O si la visitas en el domicilio, "no sé qué vienen ustedes a hacer aquí". ¿Y eso por qué sucede? Vamos a explicarlo en este vídeo. Bien, ¿por qué el enfermo responde diciendo "no sé qué hago aquí"? Pues puede ser porque no le han explicado bien en qué consiste la derivación, o porque no lo ha entendido bien, o porque no lo ha querido entender, que también puede ocurrir. Pero lo más frecuente es por el desconocimiento que tiene la gente acerca de lo que son y hacen los cuidados paliativos, o lo que es peor, por una idea preconcebida y equivocada de lo que hacen los cuidados paliativos, entendiendo que se limitan a cuidar moribundos y a administrar medicaciones en las últimas días u horas de la persona, cosa que no es cierta, evidentemente. Los cuidados paliativos comportan un cambio de mirada sobre el enfermo, o mejor dicho, sobre la persona enferma. Y por tanto, también un cambio en los objetivos, y en los medios y en las formas para lograr esos objetivos. Y eso da lugar a un cambio en la manera de cuidar. Y por último, y en consecuencia, da lugar a un cambio en la experiencia de sufrimiento que tiene tanto el enfermo como su familia o entorno más cercano. Pensemos que venimos de una visión clásica o tradicional, lo que llamamos el modelo biomédico, que está centrado en la enfermedad y no en la persona. Está centrado en la enfermedad, en la biología. Y de esta manera son las normas, los protocolos, las decisiones, todo encaminado a prolongar la vida de la persona como objetivo principal y por encima del resto de consideraciones. Y esto da lugar a un alto nivel de medicalización, de instrumentalización, de intervencionismo, en un intento de controlar al máximo el curso de los acontecimientos, pero siempre poniendo el foco en la enfermedad, en la lucha contra la enfermedad y no en la persona en su totalidad. Y lo que ocurre paradójicamente es que esta visión genera una gran cantidad de sufrimiento añadido, muchas veces invisible, y al mismo tiempo genera una cierta despersonalización o incluso deshumanización en el cuidado, porque el foco se está poniendo, como digo, en la patología biológica, en la enfermedad y no en la persona. Y además, desde esta visión, cuando no se logra el objetivo de la curación o de evitar la muerte del enfermo, de conseguir prolongar la vida, eso es vivido como un fracaso por los profesionales porque no han podido cumplir con su misión. Y desde el punto de vista del enfermo o de los familiares es vivido incluso con desesperación porque no se ha podido evitar aquello que se quería evitar. Claro, cuando cambiamos la visión, cuando abrimos la perspectiva y la mirada, y entonces no solo contemplamos la dimensión física de la persona, sino que vemos a la persona en su totalidad, abarcando e incluyendo también su dimensión emocional, su dimensión social relacional, su dimensión espiritual e incluso algunas otras, entonces sucede que, lógicamente, al cambiar la visión, también cambian los objetivos y también cambian las prioridades. Y lo que se busca es conseguir un equilibrio entre las diferentes dimensiones con el objetivo de conseguir el máximo bienestar dentro de lo posible. Con lo cual, ya no se trata de no morir como objetivo principal y casi único, ya no se trata de seguir vivo a cualquier precio, sino que se trata de vivir lo mejor posible el tiempo que quede. Y eso es bastante diferente. Además entra en juego entonces otro factor determinante, que es la aceptación de la mortalidad, la aceptación de que la muerte va a llegar más tarde o más temprano. Y ese hecho, junto a esta visión global, integral de la persona en todas sus dimensiones, es lo que permite emplear el tiempo que queda
en vivir y no en luchar para no morir. Pues bien, es esa mirada paliativa. A mí me gusta hablar de mirada paliativa porque no es exclusiva, por supuesto, de los equipos específicos de cuidados paliativos. Hay profesionales que también tienen esta mirada. Esta mirada paliativa, esta visión integral de la persona, que acepta la muerte como una parte de la vida, como una fase de la vida, y una fase que hay que saber acompañar de la mejor manera, en lugar de tratar de evitarla a toda costa o de saltársela. Es esa mirada la que permite estar en las mejores condiciones para atender al enfermo y a la familia, en una atmósfera de naturalidad, con una comunicación que puede fluir de manera honesta, de manera franca, porque la verdad está sobre la mesa. Y en una atmósfera de aceptación de que hay cosas que no las vamos a poder cambiar y no las vamos a poder evitar. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que eso transforma, para su sorpresa, la experiencia de muchas familias, que acaban valorando de manera muy positiva el servicio prestado desde esa mirada paliativa o por unos equipos especializados de cuidados paliativos. Eso les permite salir de ese corsé biológico en el cual todo se juega en la dimensión física y que está condenado al fracaso. Y les permite también conectar con su propia capacidad para aportar cosas positivas en ese proceso desde su presencia, desde su acompañamiento. Con lo cual los integramos también en el proceso. Sería bueno, pues, que en general las familias y las personas supieran, conocieran qué es lo que se hace desde cuidados paliativos, desde dónde se hace, desde qué mirada se hace y por qué suceden cosas diferentes. Cuáles son los beneficios que se aportan, incluido que en muchos casos aumenta la supervivencia comparado con el hecho de seguir haciendo cosas. Si fuera así, las personas tendrían menos miedo de la palabra paliativos y no pensarían que si van a paliativos es porque se van a morir ya. Y a ese desconocimiento de lo que significa la palabra paliativos hay que sumar todo el desconocimiento que hay alrededor de lo que sucede en un proceso de final de vida. Como es un tema sobre el que no se quiere hablar, sobre el que no se quiere escuchar y sobre el que uno no se quiere formar, pues no se conoce tampoco qué es lo que pasa, con lo cual el desconocimiento es un hueco que es rellenado desde la imaginación y desde el miedo y generalmente de forma muy negativa. Comprender los conceptos básicos que se manejan en el proceso. Entender, por ejemplo, qué significa una sedación, entender qué significa renunciar a un tratamiento, entender cómo son los procesos de toma de decisiones. Todo esto a las familias las ayuda y mucho a sufrir menos durante el proceso y las ayuda a poder estar al lado del enfermo e incluso a participar en esta toma de decisiones conjunta con un nivel de angustia menor. Y esos procesos vividos así, desde el conocimiento, desde la comprensión de lo que ocurre, desde la aceptación de lo que ocurre y bien acompañados por profesionales que van explicando desde esa mirada distinta que hemos comentado, esos procesos pueden vivirse, como he dicho, con mucho menos miedo, en mayor libertad, con mayor sensación de control sobre lo que está ocurriendo, sin dejarse llevar por la inercia del hacer por el hacer. Y lo que es más importante también, y con esto acabo, es cómo se ponen las bases para tener un duelo mucho más saludable, porque el duelo posterior en buena medida va a depender de lo que se ha hecho antes de la muerte del ser querido. Te invito a suscribirte para ir recibiendo los diferentes vídeos que vamos colgando con nuevos contenidos. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, te invito a que hagas algún comentario, que escribas algún comentario o a que le des al me gusta. Y si el tema te interesa, te invito a entrar en la web de la Academia, porque hay cursos que hablan del tema y en concreto hay un curso titulado Otra mirada sobre la salud, la enfermedad y el final de vida,
que desarrolla muy ampliamente este tema que hemos comentado de manera resumida en este vídeo. Sin más me despido, hasta el próximo vídeo. Saludos.